Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a seguir comiendo y hoy es un vídeo especial de dulces de Perú. Esta barriguita no se hace sola, o sea, hay que comer dulces, hay que comer mal para pues tener reservas por si algún día hay una guerra mundial o algo así y no se puede comer. Yo quizás sobrevivo un poquito más. Así que, lo dicho, vamos a ver dulces de Perú y a ver cuál os gusta más a vosotros. Dejadlo en los comentarios y a ver cuál nos gusta más a nosotros. Dejaros un buen like, suscribiros obviamente, y si queréis cualquier descuento o algo lo tenéis en la descripción. Vamos a comer peruano. Está bueno. Muy bueno y muy barato. Lo mejor, solo salir del aeropuerto. Hemos comprado unas bombitas, que ya me he comido dos, he de decirlo. Aquí en una parada callejera, 2,50, 50 céntimos más o menos, aunque les hemos dado un sol porque es lo que teníamos. Eran muy majos, la verdad. Y vamos a probarlas. Nos ha dicho que lleva manjar dentro, o sea, se podría decir algo dulce. No sé qué es manjar. Dejadlo en comentarios. Aquí se ve. Está muy bueno, Nos ha gustado tanto que también hemos vuelto a comprar más bombitas y ahora unas yuquitas. La verdad es que pone ahí la reina de las yuquitas de esta paradita justo al lado del aeropuerto, saliendo a la derecha, por si alguien quiere comprarla. La yuquita parece más como si fuese una porra en España. Me ha dicho que eso es más salado, no tan dulce, y vamos a probarlo. También harina así frita como si fuese un churro, una porra. Está muy buena, hecho con yuca, la harina de yuca, por eso se llama yuquitas. Bastante lógico, ¿no? Inteligente, ¿no? Muy buena también. Algo que no esperaba cuando llegué aquí a Perú es que los churros fueran tan famosos, están por todos sitios, y hemos venido a una de las más famosas que me han dicho a mí, Churros San Francisco, que está aquí cerca de la iglesia San Francisco, y vamos a probarlos, comida callejera. Lo he cogido de crema pastelera. Hay que decir que los churros son diferentes a los españoles, que serían otro estilo. Eso sería más una porra rellena de algo, y vamos a probar. La verdad es que tiene una pintaza. Está espectacular, Y eso que no he cogido donde había mucha crema. Mirad cómo está. El precio 3,50 soles, o sea, menos de €1 por un churro bastante grande que te llena, Otro dulce muy típico de aquí Perú, sobre todo de comida callejera, son los picarones, que serían como los donuts peruanos. Hemos visto cómo los hacen, la verdad es que el aceite y todo está muy limpio. Le ponen un poquito de miel y nada, vamos a probarlo porque hacía días, es de lo último que pruebo, pero hacía días que tenía muchas ganas de probarlo. Vamos allá. Tiene como calabaza, ¿no? Dentro. Está muy bueno, es como un donut más frito. Muy bueno el picarón, Lástima que no sea muy sano. Bueno, los ingredientes son bastante sanos, así que supongo que es mejor que un donut. Obviamente al estar frito y eso, pues tampoco es eso que puedas comer cada día, pero seguro que es mucho mejor comerte esto que no unos donuts del Dunkin' Donuts. ¿Es the meal?
Sí, está muy bueno. No es muy dulce. Sabor es perfecto. Ella que se percata mucho de los sabores, yo no tanto, sinceramente. La miel dice eso, pero no es miel de verdad, ¿no? Y según aquí nos cuenta nuestro guía de confianza, Víctor, nos ha dicho que es miel de higo, cosa que es bastante curiosa y a Lian aún le ha gustado más por eso. Le ha gustado tanto que se compra otros. Sí, y ya está. Muchas gracias. Riquísimo, ¿eh? Picarón, picarón. Sí, todos los días. Como picarón. Está muy bueno. Estamos a punto de dejar ya Lima y no podía irme de Lima porque no sé si lo encontraré en otras ciudades por aquí, pero este churro, que sí que, primero ya os dije, probamos el típico churro de aquí de Perú, que es el que probamos en Santo Domingo, pero he visto mucho por las calles, así como comida más callejera, este tipo de churro que se parece más al español, pero relleno de manjar, como en todos sitios. Vamos a probarlo por 2 soles, 50 céntimos, no está nada mal. Falta el chocolate deshecho aquí, chocolate caliente, que estaría brutal. Muy bueno, muy bueno. Estamos en Ica y nos han dicho aquí en un supermercado que el alfajor es algo típico de comer aquí como un snack, como un postre, como un dulce. Así que vamos a probarlo por primera vez. Está muy bueno, ¿eh? Con manjar, nos han dicho dentro manjar, coco y hecha la galleta como de maicena. Ahora va a probarlo Lian. Ella no es muy fan de las cosas dulces, ¿eh? Es decir. Sí. Muy dulce. Bastante azúcar. Me gusta en coco, pero en sabor no me gusta más. Yo creo que no hace falta decirlo, pero lo que más nos gustó fueron los picarones y tendréis más vídeos en el canal de comida y volverán a salir, os lo prometo. Así que nada, dejad ahora en comentarios cuál es vuestro dulce de los que han salido favoritos, dejaros un buen like si os queréis al canal y activar notificaciones. Bye bye, falas.